Hay mucha gente que no sabe muchos de los ajustes que normalmente la gente que saca buenas fotografías utiliza. Si no viste el último vídeo que he subido para sacar mejores fotos más profesionales con tu iPhone, te lo voy a dejar por aquí porque es súper interesante algunas de las cosas que utilizan las personas que suben fotos profesionales en redes sociales y en la vida. Así que pues te voy a dejar ahí el vídeo que vas a aprender muchísimo. Aún así, en este vídeo vamos a ver algunos ajustes de nuestro iPhone que hay mucha gente que no sabe que existen y son fundamentales para sacar fotos un poquito mejores. Así que vamos allá. Y antes de nada nos vamos a ir a los ajustes y aquí en la opción de cámara, aquí vamos a tocar algunas cosas, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el formato es algo que no elige bien, ¿vale? Tenemos dos formatos, el de alta eficiencia y el más compatible. Normalmente por defecto viene el de alta eficiencia y la gente saca las fotos en este formato. Es cierto que este formato nos ahorra muchísimo más espacio, pero el que deberías usar si quieres sacar fotos de mayor calidad es el formato de más compatible, ya que las fotos estarán en JPG, que sí, es cierto, ocupa más espacio, pero no solo va a ser más compatible con más dispositivos, sino que también va a tener más información de la foto y por tanto mayor calidad. Así que, bueno, pues te recomiendo que utilices este formato de fotos para así, bueno, pues tener un poquito más de calidad. Y bueno, si ya tienes un dispositivo como el 12 Pro y puedes utilizar la opción de formato Pro RAW, vas a tener, bueno, pues muchísima más información en la foto y vas a poder realizar una postproducción de la foto muchísimo mejor, ¿vale? Hice un vídeo específicamente de esta opción que te voy a dejar por aquí, súper interesante, es totalmente nuevo, lo han lanzado este año y ojalá pues lo amplíen a otros dispositivos. De momento no es así, pero ya os digo, de momento utilizar la opción de más compatible. Y algo que me llama mucho la atención, que muy poca gente sabe, es que ya tiene activado por defecto el HDR inteligente o el HDR directamente en su iPhone, y es importante que lo sigáis manteniendo, ya que va a sacar diferentes fotos cuando tenemos mucha luz en la propia foto, las va a combinar y va a tener un contraste muchísimo mejor la foto. Pero no solo este ajuste, sino también el de priorizar la velocidad sobre la calidad. Este hay que tenerlo desactivado, ¿vale, chicos? Porque normalmente la gente saca fotos muy rápido, pero a veces puede que salgan algo movidas o no con tanta nitidez, así que es importante que lo desactivemos, que prioricemos la calidad, y la velocidad seguirá siendo muy alta, ¿vale? Apenas notaremos diferencia y así podremos ir a la cámara, sacar las fotos y probablemente saldrán un poquito más nítidas, más enfocadas y de mayor calidad. Y si tienes un iPhone en modo retrato, es importante, bueno, pues que saques fotos con este modo, que al final la gente las ve como de mayor calidad. Y si puedes modificar tanto la apertura para que así, bueno, pues se vea con más efecto bokeh o con menos efecto bokeh, vas a poder hacerlo. Esto solo está disponible para algunos iPhone, pero ojo, porque te voy a presentar una alternativa a esto, que es la aplicación de focos, ¿vale? Esta aplicación es totalmente gratuita en la App Store y te va a permitir precisamente modificar dónde se está enfocando, pero también la apertura del sensor, para así, bueno, pues aplicar mayor modo de retrato a la foto o menor modo retrato. Si no tienes modo retrato en tu iPhone, pues también te voy a dejar por aquí otro vídeo donde lo puedes extender a todos los iPhone que existen ahora mismo. Aún así, bueno, pues con esta aplicación vamos a tener cosas muy interesantes relacionadas con el modo retrato. Tiene cositas de pago, pero la mayoría son gratuitas, así que bueno, pues muy buena aplicación que os recomiendo por aquí para cambiar el modo retrato. Y algo que suelo recomendar, sobre todo cuando estamos sacando fotos a otra persona, es sacar fotos con el Live activado, ¿vale? Esto nos va a permitir, una vez saquemos la foto, seleccionar la parte de la foto donde salgamos mejor o donde esa persona se vea mejor, para así luego pasarle la foto, ¿vale? También si sacamos fotos a nosotros mismos, va a sacar como una especie de ráfaga para luego seleccionar la foto que más nos guste, para así, bueno, pues subirla a las redes sociales, etcétera, etcétera. O así, este modo live siempre nos viene bien y tampoco es que ocupe muchísimo más espacio en nuestro iPhone.
Y recuerda también siempre tener la cuadrícula en el iPhone activada, ¿vale? Es importante que esto lo hagáis porque es importante también seguir la regla de los tercios que normalmente se utiliza en la fotografía. Para la gente que quiera sacar mejores fotos, siempre mantener el objeto entre las líneas que se cruzan, ¿vale? Por decirlo así, explicarlo de una manera muy sencilla, sacaremos fotos mejores, incluso fotos un poquito más profesionales, ¿vale? Y ahora sí es importante empezar con el vídeo, porque también os voy a dar algunas cosas muy importantes. Para empezar, la calidad del vídeo. No es importante que lo tengáis en 4K, 60 FPS, realmente no vais a notar muchísima diferencia con 1080 60 FPS o incluso 1080 30 FPS, ya que ocupará muchísimo menos espacio y la calidad en redes sociales al final lo va a comprimir y va a ser prácticamente la misma, ¿vale? Esto es solo importante. Si luego vamos a modificar, ampliar el vídeo, esto sí que sería recomendable, pero para fotos, para redes sociales o para vídeos, pues no, ¿vale, chicos? También es muy importante, si elegimos 1080, tener esta opción de FPS automáticos con poca luz, porque va a cambiar los FPS para así que entre mayor luz y podamos tener una mejor calidad de vídeo. Así que también es importante que lo tengamos activado. Y hay gente que no lo sabe, pero para grabar vídeo o para sacar ráfagas podemos o deslizar hacia la izquierda en el botón de sacar fotos o deslizar hacia la derecha para grabar vídeo. Esta es una opción que poca gente sabe, se llama Quick Take y nos va a permitir, bueno, pues pulsando, manteniendo pulsado, grabar un vídeo, deslizando hacia la derecha y también grabaremos un vídeo. Así que, bueno, pues si no lo sabíais, ahí os lo dejo, igual que lo de cambiar la resolución del vídeo. Si nos vamos a vídeo arriba a la derecha, vamos a poder, pulsando sobre la parte izquierda, pasar entre 4K y HD, y en la parte derecha cambiar entre los 30 y los 60 FPS. Así que de esta forma no vamos a tener que entrar en la aplicación de ajustes y cambiarlo. Y por último, si te preguntabas si se puede grabar en modo retrato, tengo que decirte que sí es posible con la aplicación de Focus Live. Es una aplicación que está totalmente gratuita en la App Store y, como estáis viendo, es una opción bastante recomendable si queremos grabar en modo retrato. No lo hace de manera perfecta, es cierto que algunos bordes se ven un poquito artificiales, pero en general graba un vídeo bastante creíble. Estáis viendo aquí una grabación del iPhone sin modo retrato, en el modo normal con la cámara, y después la grabación con la aplicación de Focus Live. La diferencia es bastante evidente, y eso que no hay mucho espacio con el suelo o entre el objeto y el fondo. Así que esta es una alternativa perfecta para grabar en modo retrato. Así que, chicos, espero que te haya gustado este vídeo. Han sido pues algunas opciones o ajustes para cambiarlas en tu cámara y que saques ahora sí una mejor foto con tu iPhone, y después lógicamente la compartas con tus amigos para así presumir. Y nada, te voy a dejar, ya te digo, por aquí en las etiquetas vídeos relacionados con este para que puedas así mejorar tu fotografía en iPhone. Así que si te ha gustado, puntúalo, que de verdad me ayuda muchísimo, y pon tu comentario con algunos consejos que le darías a la demás gente, que me encanta cuando publicáis lo que a vosotros os funcione, y así entre todos aprendemos muchísimo. Así que, como siempre, muchas gracias, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!